Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite estar nuevamente aquí, un martes más. Para darle culto y para ser bendecidos por su palabra. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 9 al 18. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 9 al 18. Amén. ¿Todos la tienen? Vamos a dar lectura todos unidos. Dice así la palabra de Dios. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Amén. Vemos aquí cómo el rey David exalta la grandeza de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque nos das una nueva oportunidad, Señor, para adorarte, para congregarnos en tu nombre, Señor. Gracias porque nos cuidaste en el transcurso de nuestra casa hacia acá, Señor, y por todas las bendiciones que has derramado en nuestras vidas. Señor, te damos culto en esta tarde y pedimos tu bendición, que todo lo que se haga sea con el único propósito de que seas exaltado, Señor,
y que también trabajes en nuestros corazones para recibir tu palabra y ayúdanos también, Señor, a ponerla en práctica. Todo lo ponemos en tus manos, te lo pedimos todo y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor con el himno número 48. Que no traigo. Himno 48. Gracias dad a Jesucristo. Gracias a Jesucristo por su sempiterno amor. Alabadle, santos todos, Él es nuestro Salvador. Que sus siervos por doquiera canten su benignidad. Los que temen a su nombre hablen de su libertad. En cadenas de amargura yo pedí su protección. Escuchó mi voz y mi alma la salvó de la prisión. Si me asalta el enemigo, nada tengo que temer. En la lucha rebelunda, con Jesús podré vencer. Quien confía en Jesucristo, la victoria llevará. Mas si fía en los hombres, su esperanza fallará. Oh Señor, tu santo nombre, alabamos sin cesar. Por tu amor incomparable, gracias te queremos dar. Amén. Himno 498.
gran vencedor. Pendón alza, cristianos de la cruz y caminar de victoria en victoria, siempre firmes a avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo, oh escucha, los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Pasamos al tiempo de la predicación. Buenas tardes, hermanos. Los que están aquí en el auditorio y los que están allá afuera viéndonos a través de la red. Les damos gracias a Dios, hermanos, por este frío. Al rato un chocolatito no nos caería mal, ¿verdad? Nada más se le antojó a mí y a Manuel. Bueno, pues hermanos, es de bendición estar aquí reunidos, dar la palabra y pues principalmente que el Señor nos ayude a poder entender, comprender, pero más que nada hacerla parte de nuestras vidas, porque eso es lo más importante, ¿verdad? Queremos ser luz, tenemos que darlo a través de la palabra de Dios para que aquellos que no conocen al Señor aún puedan verlo en nosotros, hermanos. Es algo muy importante. Brevemente en esta tarde trataremos de ver qué es la mente de Cristo. Es un tema muy extenso y muy largo acerca de este tema, hermanos. Así es que en media hora vamos a hacer un breve resumen. Dice allá en 1 Corintios 2:16, precisamente, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y nos podríamos hacer una pregunta: ¿cómo puedo tener la mente de Cristo? Podríamos preguntarnos, ¿tenemos la mente de Cristo? Y hermanos, tener la mente de Cristo significa compartir el plan, el propósito y la perspectiva de Cristo, y es algo que todos los creyentes poseen. Tener la mente de Cristo significa que entendemos el plan de Dios en el mundo, que consiste en traer gloria a sí mismo, restaurar la creación a su esplendor original,
y ofrecer la salvación a los pecadores significa que nos identificamos con el propósito de Cristo, de buscar y salvar lo que se había perdido. Eso significa que compartimos el punto de vista de Jesús, de la humildad y de la obediencia, la compasión y la dependencia de Dios, basada en la oración. Y, hermanos, les digo que ese es un tema que nos debe hacer reflexionar precisamente en nuestro comportamiento, en nuestro diario vivir, en nuestra vida cristiana, en dejar que Dios nos siga transformando día con día, de cambiar a ese viejo hombre por uno nuevo, uno que renace. Luchamos diariamente con todo eso. ¿Pero por qué luchamos? Pues porque no dejamos, ¿verdad?, que nuestro Hacedor nos transforme plenamente y algún día llegar a la altura y a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nos estancamos muchas veces en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Cristo. Nos volvemos pobres espiritualmente, teniendo a un gran Dios y a un gran Señor para ser rico en ese aspecto. La mente de Cristo contrasta con la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre es muy distinta. La mente de nuestro Dios es muy grande. La mente de Cristo implica la sabiduría de Dios una vez oculta, pero ahora revelada. ¿Dónde está revelada, hermanos? En su palabra. La mente de Cristo es dada a los creyentes por el Espíritu de Dios. La mente de Cristo no se puede entender por aquellos que no tienen el Espíritu. He aquí algo muy importante, hermanos. Para que nosotros podamos entender bien la mente de Cristo, tenemos que tener su Espíritu. Eso es algo muy importante. La mente de Cristo da a los creyentes el discernimiento en temas espirituales. Nuestros temas, hermanos, desde que conocemos al Señor, deben ser precisamente cosas espirituales. Pero nos debatimos, hermanos, en nuestra lucha, ¿verdad?, con la carne, el mundo, Satanás. Pero debemos entender que la mente de Cristo da a los creyentes el discernimiento. Cristo, hermano, nos da el discernimiento precisamente para los temas espirituales. A fin de tener la mente de Cristo, hermanos, debemos primero tener fe salvadora en Cristo. Después de la salvación, el creyente vive una vida bajo la influencia de Dios. El Espíritu Santo mora e ilumina al creyente, llenándolo con sabiduría, la mente de Cristo. El creyente tiene responsabilidad de rendirse a la guía del Espíritu y permitir que el Espíritu Santo transforme y renueve su mente. Es lo que les decía al principio, hermanos. Tenemos que rendirnos plenamente a los pies del Señor. Como cuando aquí en la tierra, ¿verdad?, se doblega a alguien las rodillas a un rey terrenal. Con mucho más favor, hermanos, nosotros doblegarnos, ¿sí?, de rendirnos a los pies del Señor. ¿Y a qué nos llama entonces Dios?
Dice él, que haya pues en vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús. Pueden buscar este versículo en Filipenses 2:5. La mente de Cristo ha supuesto un misterio en cada época. Se espera que todos los que somos seguidores de Cristo tengamos la misma disposición que el Señor de nosotros. Dice en su palabra, os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis así. Y sí nos ha dado ejemplo el Señor, hermanos. Amén. ¿Verdad? Nos da ejemplo, como el Padre terrenal, ¿verdad? Con sus hijos. Si nuestros hijos queremos que sean unos buenos cristianos, que tengan buenos modales, que tengan buenos valores, ¿quién es el responsable de que tengan esos buenos valores o esos principios cristianos? Nosotros como padres, ¿verdad? Tenemos que dar el ejemplo. Con más razón, ¿verdad? El Señor Jesús nos ha dado ejemplo. Tenemos que ser un ejemplo para Él. Bueno, algunas cosas que precisamente nuestro Señor Jesucristo mostró cuando anduvo entre nosotros, fueron muchas cosas que Él pudo mostrar y nos faltaría tiempo para analizar cada uno de esos principios, cualidades, enseñanzas, ejemplos, qué sé yo, ¿verdad? El simple hecho de hablar de Cristo, hermanos, es algo muy grande. Si nosotros nos dejamos plenamente dejar envolver por Él y dejarnos llevar en sus brazos plenamente, hermanos, yo creo que nuestras vidas serían muy diferentes, pero a veces no hacemos eso. Hacemos como el niño que se quiere aventurar, ¿verdad? A ver qué se siente estar fuera de los brazos y del alcance de la mano de papá y mamá. Y así nos pasa a nosotros, querernos aventurar a ver qué pasa cuando nosotros nos queremos soltar de Dios. Bueno, el Señor nos enseña muchas cosas, hermanos, como resignación. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es el fundamento del verdadero carácter cristiano, deseoso de estar ausentes del cuerpo, del propio interés y presentes a la voluntad de Dios, buscando no nuestra propia voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre. Fíjense bien, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Qué dijo Él? Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hermanos, cuando tomamos decisiones, pensemos que lo que estamos haciendo precisamente es la voluntad de Dios. Sean las que sean, cada uno, ¿verdad?, de nosotros día a día tenemos que tomar decisiones. Esas decisiones deben ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Por consiguiente, sometámonos a Dios. Así como debemos obedecer a nuestros padres, ¿verdad?, terrenales, fíjense bien, cuanto más a nuestro Padre celestial. Fíjense que algo muy importante y muy hermoso, que es un Padre que no estamos viendo, ni palpamos, ni sentimos, mas sin embargo sabemos que Él está ahí. Y el obedecer, hermano, es algo muy grato. Usted debe sentir algo muy grato en su vida cuando usted le obedece. A veces no salen las cosas como quisiéramos, ¿verdad? Pero precisamente esas decisiones o lo que hagamos
Decir, esta es la voluntad de Dios. Otra de las cosas que también nos falta es la consagración. ¿Se acuerdan allá en Lucas 2:49 cuando el niño Jesús en ese entonces se le perdió a sus papás terrenales y lo anduvieron buscando desesperadamente hasta que lo encontraron en el templo? Y cuando lo encontraron, al verlo y preguntándole que dónde estaba, la respuesta que dio él dice: ¿no sabías que yo debo estar en los asuntos de mi Padre? Entonces, los asuntos de su Padre eran la cuestión más suprema e importante del mundo. Él estaba plenamente dedicado a obrar las obras de aquel que me envió, en este caso, su Padre. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros como hijos de Dios deberíamos tener, ¿verdad?, esa misma consagración a Dios. Estar en sus negocios. Su comida era hacer su voluntad y llevar su obra a término. Y hermanos, qué privilegio ser participante en tal actividad y ser colaboradores juntamente con Él en el cumplimiento del propósito del Padre. Podríamos decir, haya pues en nosotros esos mismos sentimientos. Una cuestión más, la mansedumbre del Señor, hermanos. Dice: soy manso y humilde de corazón. Allí donde está ausente esa semejanza a Cristo, fíjense bien, hay terreno abonado para el crecimiento de la soberbia, de la presunción, del egoísmo, de la envidia, de la codicia, de la altanería y del amor de los placeres más que del amor a Dios. Encontramos a Pablo rogando a los creyentes por la mansedumbre y clemencia de Cristo. Dice, él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Podríamos decir, haya pues en nosotros también esos sentimientos. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los mansos, ellos heredarán. Ellos serán conducidos y se les enseñará su camino. Crecerá su gozo en el Señor. Encontrarán reposo en su servicio. ¿Saben? Luchamos con nuestra carne porque nadie se quiere dejar. Si pensamos así, nunca podremos mostrarle al mundo la apacibilidad o mansedumbre de nuestro Señor. Otra cosa, ¿verdad?, en la cual debemos invitar y que haya en nosotros esos sentimientos es el espíritu de oración. Cristo fue la persona más ocupada de la tierra, pero oigamos bien, pero siempre encontró tiempo para orar y a veces estuvo toda la noche orando. Fue de manera enfática, hermanos, un hombre de oración. ¿Sí? ¿Saben qué hizo el Señor Jesucristo, hermanos? Nunca estuvo o nunca interrumpió la comunión con su Padre. ¿Por qué? Porque Él oraba. Podríamos decir, haya pues en nosotros estos mismos sentimientos. Dice un texto, orad sin cesar. Si somos hombres de oración, un descanso
pleno en el Señor, confiando y esperando en hacer su voluntad. Otra de las cosas más por las cuales debe haber en nosotros ese mismo sentimiento es el de compasión. Jesús lloró, vio a María llorando, también él lloró. Cuando él contempló la ciudad, lloró sobre ella. Él, como nuestro sumo sacerdote, se compadece de nuestras debilidades. Se nos enseña a que lloremos con los que lloran y que nos regocijemos con los que se regocijan. La gracia de Dios nunca nos salva de nuestra fraternidad humana. Haya pues en vosotros los mismos sentimientos. ¿Saben qué también, hermanos? Debería haber en nosotros dolor ante la incredulidad de otros. El Señor Jesús contempló, dice, la multitud curiosa y escéptica y se sintió entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Cuántas cosas el Señor no mostró al estar aquí entre nosotros? Y él aún así se entristeció porque la gente aún no creía. Él conocía la necesidad de ellos y también su propia capacidad para ayudarlos. Y se entristecía ante la locura de ellos al cometer suicidio espiritual. Como cristianos, conocemos la necesidad de los inconversos y también conocemos el remedio. Podríamos preguntarnos, ¿nos afecta esa incredulidad con verdadera tristeza de corazón? También deberíamos preguntarnos, ¿tenemos esa disposición en nosotros? Y precisamente, ¿verdad? Una de nuestras comisiones es precisamente compartir la palabra de Dios a toda criatura. Animémonos, hermanos, y hagámoslo con gozo. Algo más, la benevolencia. Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, dice, y anduvo haciendo bienes. El gran propósito de su vida fue mostrar bondad y dar ayuda. ¿Y saben qué? Precisamente para hacer esto, el Señor Jesús siempre anduvo buscando la oportunidad para hacerlo, para hacer el bien y mostrar su bondad como Dios. Hermanos, si leemos los evangelios, pues ya ven, ahí se comentan cada uno de los milagros que el Señor hizo. ¿Qué mostró en cada uno de sus milagros? Precisamente su bondad. Al permitir a alguien ver, a permitir a alguien que estaba paralítico para ponerse en pie, al curar de limpiar el cuerpo de alguien que estaba con lepra, y en sí muchas cosas, hermanos. Estaba mostrando su bondad, como Él solo sabe hacerlo, hermanos. En resumen, veremos algunos textos con la palabra de Dios que así como en el Señor fueron patentes, igualmente en nosotros se debería reflejar la mente de Cristo. Podemos, por decir, buscar su humildad. Podemos ver allá en Juan 13, 4 y 5, versículos 4 y 5. Estamos un pequeño recorrido a la Biblia, ya casi para Juan 13, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo
y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Verdad que cuando hablamos de la humildad del Señor, ese es uno de los textos que se nos viene a la mente, ¿verdad? El lavamiento de los pies que hizo el Señor a sus discípulos. En pureza, podemos ver ahí en primer libro de Pedro 2:22. Dice la palabra de Dios, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Eso es hablar, hermanos, de la pureza de nuestro Dios. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. En fortaleza, Mateo 4:10. Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estos hermanos hablando de la fortaleza espiritual en nuestro Señor Jesucristo. Lo importante que es, ¿verdad?, que conozcamos de la palabra de Dios. Luego en Mateo 4:7, en fructífero, Mateo 4:7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? En abnegación, vamos de nuevo a 1 de Pedro 2:23. Que dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Abnegación, hermanos, como un fiel cordero, dejándose llevar al matadero, lleno de oración. Lucas 6:12. Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué tanto le dedicamos a la oración, hermanos? El Señor se llevaba una noche entera orando. Eso es lo que hace fuerte al cristiano, hermanos. Muchas cosas, pero la oración es algo muy importante. Es hablar con nuestro Dios. Amante. Lucas, más bien Efesios 5:2. Efesios 5, versículo 2, dice así, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo debemos andar, hermanos? En amor, hermanos. Luchamos, ¿verdad, hermanos? Luchamos todos los días por todo esto. Y aún de lo que se ha mencionado, es breve, hermanos, de esto. Tenemos que aprender todavía mucho, hermanos. Tenemos todavía, para que podamos llegar a ese varón perfecto que es Cristo Jesús, nos falta mucho, hermanos. Pero tenemos que hacer toda esta tarea para que el Señor nos ayude a llegar a eso. Si no a ser perfectos, cuando menos ir siguiendo las huellas del Señor, siguiendo sus pasos. Por consiguiente, hermanos,
Haya pues en vosotros los mismos sentimientos, siempre contemplando, amando y alabando con las huestes angélicas del cielo, un eterno aleluya, resonando en un eterno canto de amor. El himno que a usted le guste, hermanos, cuando lo entonemos, entonémoslo con ese ferviente agradecimiento, con ese gran de amor, con que ese himno a usted le hace sentir cuando lo entona. Que cuando lo está usted cantando pareciera que le está viendo al Señor enfrente, y eso le da ánimo para cantar, aun con la voz, que a veces a algunos nos ayuda a cantarle bien, a otros no, ¿verdad? Lo más importante es sentir eso, transmitir ese canto. Por consiguiente, estaremos sintiendo eso, hermanos. Si cantamos al Señor, transmitamos esa alabanza, ese sentir de nuestro corazón a Dios en un pleno gozo, en un pleno amor, en una gran bendición que estamos recibiendo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace aquí la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto es importante, hermanos. Tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios para alcanzar todas sus bendiciones, hermanos. Como el Padre terrenal se agrada cuando sus hijos le obedecen, imaginemos a nuestro Dios. Es una gran bendición, más para nosotros, ¿verdad? El obedecerle, el hacer su voluntad. Hermanos, ¿qué poder tendría la iglesia de Dios si todos los que pertenecemos a ellos o a ella fuéramos poseídos por esta mente? Haya pues en vosotros, ¿qué? Los mismos sentimientos, porque este es el más gran ideal en la vida cristiana. Hermanos, que el Señor nos ayude en nuestro diario vivir. ¿Para qué? Para que podamos contemplar la hermosura de su santidad. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Gracias a Dios por la meditación de su palabra. Vamos a adorar a Dios con el himno número 98. Hay una fuente sin igual.
única fuente que da vida eterna está en el Señor Jesús. Vamos a entonar el himno 187. Vengo, Jesús, a ti. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? ¿Tendremos visitas en esta tarde? ¿Alguien que haya venido por primera vez? Parece que no tenemos visitas.
Pues seamos todos bienvenidos. Vamos a pasar al tiempo de los avisos con el hermano Moisés. Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por una oportunidad más para buscar su rostro juntos. Bueno, no tan juntos, tenemos que estar distanciados, pero de todos modos es bendición ver nuestros rostros. Hermanos, les tengo una noticia triste. Ayer, como cada 8 días, voy por los hermanos a Tlacojalpan y me encontré con la novedad de que nuestro hermano Pablito estaba enfermo, pero no tan grave como para no platicar con él. Estaba sentado en su mecedora platicando con su esposa y con su hija Angélica. Y bueno, pues sentí tristeza que no podía llevarlo. Él también me dijo que se sentía muy triste de no poder ir a la reunión, porque él amaba ir a la reunión con su esposa, ir a adorar al Señor. Desde que se convirtió, él no dejó de ir. Tal vez si 1 o 2 veces no fue mucho, pero él siempre estaba preparado con su esposa para irse conmigo a la reunión. Eran los que iba yo a traer cada 8 días. Por su edad les llevaba, los subía a la camioneta y los llevaba. Hoy en la mañana me hablaron, como a las 9 de la mañana, me habló la hermana Rebeca para decirme que Pablito ya estaba en la presencia del Señor. Él falleció esta mañana, hermanos. Y bueno, me quedé así, todo sorprendido, porque que sin saber, ayer fue nuestra última plática. Aquí en la tierra, obvio, aquí en la tierra, porque sabemos que un día nos vamos a ver otra vez allá con el Señor. Pero sí, no tenía yo contemplado que algo así podía suceder, no lo pensé, solamente pues oré por él, tuve la bendición de orar por él ayer, pedirle al Señor que tuviera misericordia y amenguara los dolores de su cuerpo. Él se quejaba de tener dolores en sus huesos, en sus coyunturas. Y yo dije, pues es por la edad, es porque está cambiando el clima. Estaba bajando el norte ayer y soplaba el aire un poco fresco. Y dije, tal vez por eso, pues se le va a pasar. Pero no, hermanos. En estos momentos los hermanos están teniendo un culto allá con la familia, hermano Martín, con la iglesia. Se unieron para ir y apoyar a los hermanos. En todos sentidos se les va a apoyar. Y bueno, solamente quería que lo supieran para que estén orando por la familia Rivadeneira. El hermano Pablito era familiar de mi abuelita paterna. Así que había un poco ahí de relación de familia con él. Era un pariente mío, no tan cercano, pero sí familiar. Tal vez por eso nos agarramos tanto afecto, y yo lo quise mucho al hermano. Y sí me dolió su partida, pero yo sé que él está mejor, él está en la presencia del Señor. Oren por la familia, oren por la hermana Esther, su esposa. Más de 60 años de estar casados, de vivir juntos, y ha de ser una cosa muy difícil. Oren por su hija Angélica, de la impresión. Ella se descompensó en su cuerpo. Ella de por sí tiene problemas de salud y ella está en el hospital, ni siquiera puede estar en el velorio de su padre, y tal vez no pueda estar para el funeral, pero oren por Angélica, por favor, y que Dios traiga consuelo a la familia. Bueno, pues esos son los avisos, hermanos. Por lo demás, hubo mucha bendición con los niños. Ayer llegaron 24 chamaquitos. Estaba muy nutrida esa reunión de chiquillos.
y los adultos también. Quisimos tener el culto en el área de cocina, pero no se pudo. Los hermanos tenían calor allá adentro, tuvimos que hacerlo en el aire allá afuera. Pero de todos modos fue de mucha bendición. Llega un buen número de hermanos, están llegando personas nuevas. Así que sigan orando, hermanos, que Dios siga bendiciendo, fortaleciendo, aumentando su obra, haciendo crecer su reino en ese lugar. ¿Qué les parece si oramos por ellos? Nos despedimos así, orando. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la vida que diste a nuestro hermano Pablito Rivadeneira. Gracias, Señor, porque él logró conocerte ya en la recta final de su vida, pero tú tuviste misericordia de él y de su esposa, y yo tuve de conocerte, y yo tuve el privilegio de bautizarlos. Y te doy las gracias, Señor, por el testimonio que dio nuestro hermano Pablito, por el cambio tan visible, palpable que hubo en su vida desde que él creyó en ti. Muchas gracias, Señor, porque él ya está en tu presencia. Pero, Señor, la familia sufre la ausencia del ser querido. Entonces, oramos en estos momentos, Señor, por Angélica, que está en el hospital sintiéndose mal. Oramos por la hermana Esther, que tú la fortalezcas. Oramos por Rogelio Torres, que tú le des de tu gracia en estos momentos. Y oramos por el hermano Martín y los hermanos que están intentando dar consuelo a la familia. Bendícelos, Padre, úsalos de bendición y de ánimo a todos ellos. Y Padre, pues que este testimonio también del hermano Pablito llegue al corazón de muchas personas en ese lugar. Señor, bendícelos. Gracias también te damos por los niños que se reunieron ayer, gracias también por los adultos y algunos jóvenes que estaban allí también. Muchas gracias, Padre. Oramos que tú sigas fortaleciendo tu causa en ese lugar y úsanos, Señor, para tu honra y tu gloria. Oramos por las actividades que restan aquí en la semana, el culto de oración de mañana, y oramos también, Señor, por los devocionales que empiezan mañana temprano. Yo te pido tu dirección, tu ayuda, Padre. Tu Santo Espíritu me guíe en todo esto y me enseñe. Padre, te damos muchas gracias por todo esto y oramos que nos despidas con tu bendición de este lugar y nos lleves con bien a nuestras casas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.